Perfecto. Ya. Entonces, mira, la comunidad, vamos a comenzar diciendo que la comunidad de aprendizaje es uno de las fases, vendría a ser como una fase, como un paso que debemos dar en en una enseñanza, aprendizaje o en un manejo de grupo, porque es engancharle al grupo, unirle al grupo, generar una sinergia en el grupo, una conexión entre ellos para que todos estén enfocados en el aprendizaje. Pero esto se lo hace a través de la participación del grupo. Por eso es tan importante que yo digo siempre, si usted va a dar una conferencia, si usted se va a poner frente al grupo, usted primero tiene que darse, aunque sea, si digamos que usted tiene 15 minutos para hablar de algo, aunque sea, tómese un minuto para dar, o 2 o 3 minutos, para crear en el grupo cierta conexión entre ellos, ya sea que se conozcan con los de al lado o con los de atrás, que se den su tarjetita o utilice una dinámica en donde se pongan de pie, conversen con la persona de al frente, ¿sí? Se rían, suelten su tensión, su enfoque está la gente cuando llega a una capacitación, a una conferencia, a lo que sea, está siempre desviado del tema, está enfocado en otras cosas, está preocupado, está tenso o a veces está con una gran cantidad de emociones. Usted tiene que engancharle al grupo a lo que usted quiere. Por lo tanto, tiene que romper los esquemas, entrar y decir, hola, soy tal persona y hoy día les voy a hablar de esto. Usted desde ya perdió mucho. Pudo haber aprovechado los primeros segundos y minutos en captar la atención, en crear esa comunidad. Si va a dar un taller o lo que sea por más tiempo, ahí tiene que darse la oportunidad de por lo menos el 20% del tiempo utilizar en crear la comunidad de aprendizaje. ¿Cómo será tan importante esto? Que el 20% usted tiene que crear esta comunidad de aprendizaje en cuanto a lo que se refiere a tiempo, ¿sí? Entonces, un facilitador formado, yo tengo una de las mejores maestras facilitadoras que era una facilitadora eh, internacional y ella se tomaba todo el tiempo necesario para crear esa comunidad, para sentirle al grupo que ya está listo, ¿sí? Que ya está lista. Entonces, puedes crear también, dentro de la parte de la comunidad de aprendizajes, está preguntarle a la gente eh, cuáles son las expectativas, los temores que tiene, los objetivos, el, el objetivo sobre este taller, sobre el curso, ¿sí? Y cómo lo está asimilando, etcétera. Más o menos lo que yo hice hace un poco tiempo con ustedes, que me he tomado el espacio para conocerles, para escucharles, a pesar de que yo a Michelle ya le conozco, por ejemplo. Bueno, a las demás personas no, pero ya los conozco, algunos, cuando estamos en una videoconferencia, pero igual me tomo el tiempo, el espacio para que el grupo se conozca, para que se escuche. Como dice Michelle, yo me identifico con Rodrigo, entonces ya hay una cierta empatía entre Michelle y Rodrigo porque tienen cosas comunes. Pero qué tal que yo llego y digo, bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra videoconferencia y hoy día tenemos el módulo 4, vamos a iniciar y comenzar, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, no estoy tomándome el tiempo para crear esa comunidad. ¿Sí? Hacer que la gente se presente, que conozcas las expectativas, que bajen las tensiones
que se relacionen. Ahí vienen las dinámicas que yo les puse al inicio, que era dinámicas para conocerse, dinámicas para conocer el nombre, para divertirse, para reírse, romper el hielo, que se integre el grupo. Eso es una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, que participe. Cuando yo logro que el grupo participe, yo estoy logrando que, por ejemplo, haya más solidaridad, que se venza la competencia, que haya un esfuerzo común, que se vence el individualismo, que haya cooperación, que haya más comunicación horizontal, que se venza la comunicación vertical. Entonces, y para crear esta participación, el facilitador o la persona que está al frente, ese conferencista, debe conseguir que la persona actúe, que el grupo actúe, que motivar para facilitar la libre expresión de las personas, que se comuniquen, que cooperen, que haya retroalimentación, que haya intercambio de ideas. ¿Y esto cómo lo haces? A través de dinámicas, lo haces a través de juegos, a través de la a la gente le encanta jugar, todos somos niños, en el fondo niños todos. La analogía que es, la analogía de la pedagogía para los, ¿qué dice la pedagogía para los? Que solo tienes que escoger adecuados y dinámicas que tú los puedes encontrar cientos. Hemos visto cuando yo pongo videos de YouTube, yo estoy compartiendo mucho videos de YouTube acá. A diferencia de otros cursos que pongo mis propios videos, pongo mis propios audios, aquí yo pongo videos de otros conferencistas o facilitadores. ¿Por qué? Porque con eso vamos a brillar y a conocer en el video cómo es el juego, cómo es la dinámica. No sé si vieron ese juego que es divertido, Identic, ¿sí? Si lo vieron a ese video, vean, era uno de los videos. Y ya está, hoy puse el link del módulo 2, del módulo 4, ahí pueden, ¿sí? Revisen ahí el video de las dinámicas de integración de la realidad. Entonces, juegos divertidos, juegos de conocer el nombre, juegos de romper el hielo. Nos vamos a poner frente a un equipo ciertas dinámicas que nos van a ayudar. Entonces, por un lado. Por otro lado, está saber cuando les pregunté al inicio, a ver, ¿qué trabajas? ¿Qué haces? Si me dice que y que además estás en un poco, entonces yo ya entiendo. Y algo de una me dice tus experiencia de la escuela, bueno, no. ¿Qué estudiaste? Lo tengo idea de que ustedes son expertos en el tema, soy facilitador, soy conferencista, tengo 2 años, tengo una empresa de capacitación. Yo sé que ya mis conocimientos, aquí no tienen conocimientos de facilitación, y de manera que sea este tipo de aprendizaje, esta comunidad de aprendizaje. Lo que no sabe eso, y se va y se para al frente de los grupos y hace lo típico. Se presenta, más o menos pregunta al grupo qué es y ni siquiera pregunta, no pregunta sus objetivos, no pregunta por qué ha venido a la conferencia. Digamos que a usted le toca dar una conferencia por más que tenga 50 personas y tiene 50 personas y tiene media hora. Usted tiene que dedicarse en 30 minutos, el 20%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuántos minutos? 30 por 20. ¿Cuántos minutos? 20%. ¿Cuánto? 20 minutos. 20 minutos. El 30%. El 20% de 30 minutos. 20% de 30 minutos. No, 5, sí. 20%. ¿Cuánto? Estoy tomándoles lección de porcentaje a ustedes. Sergio, quítale el mute del micrófono, quítale para poder escucharte también. Ahí está el micrófono en silencio, entonces cuando hables no te podemos escuchar. El 20%. Y Michelle también ya no le veo el video. 30 minutos, del 20%, 3 por 2, 6, ¿cierto? 6 minutos. 6 minutos ustedes mínimo tienen que dedicarse, digamos que tienen una conferencia de 30 personas. Ya, llegan y les dicen, tiene 30 minutos para hablar. Si usted no sabe esto, ¿qué es lo que va a decir? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es tal y hoy día he venido a hablar de esto. Muy bien. Entonces yo lo que les quiero mencionar, comencemos. Y por ahí si tienes diapositivas, ¿qué es lo que vas a hacer? A poner tus diapositivas
como el típico conferencista, el típico profesor, el típico docente aburrido, ¿sí? Entonces la gente comienza a ver las diapositivas durante 5 minutos. Y después de los 5 minutos ya se aburrió. Ya está conversando con otras personas, como dice Rodrigo. Ya está despistado. Ya no tiene interés. Ya está viendo el teléfono. Y ahí uno dice, ¿y ahora? Entonces, como ya me preocupó, ¿y ahora cómo atraigo la atención de ellos? Porque tenías que hacer una entrada de impacto. Tenías que crear una comunidad. Entonces, por ejemplo, 6 minutos, te paseas por la sala. Comienzas. Hola, ¿cómo están? A ver, les quiero conocer. ¿Cuál es tu nombre? Tal cosa. ¿Por qué has venido acá? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta de este tema? ¿Qué sabes? Entonces comienzas a indagar los conocimientos previos. Vas con el siguiente. ¿Cómo estás? Hola, tal cosa. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué has venido? Ya tienes 2 insumos importantes para que cuando hables de tu conferencia topes las cosas las profesiones o los objetivos de esos 2 estudiantes. Vas donde otro participante, haces las mismas preguntas. Vas donde un cuarto, digamos que te has tomado ahí unos 3 minutos, 4 minutos. Luego, puedes mandarte una dinámica. Bien, ahora vamos a hacer una dinámica de romper el hielo, una dinámica de esto. Y los objetivos, ya sabes por qué la gente ha ido y también ya has roto el hielo. ¿Cómo le tienes a las personas? Ya le tienes más cerca de ti, ¿sí? Ya les tienes más cerca. Entonces, de ahí ya puedes comenzar, por ejemplo, con una historia de impacto. Podrías hablar, mandarte una historia, un cuento, un chiste, algo de humor, algo que te ocurrió, un testimonio que a ti te pasó, un mensaje, un video chiquito, un video cortito sobre lo que quieres algo dejar de mensaje, ¿sí? Entonces, comienzas y sigues con el siguiente paso. Ya hiciste la dinámica. Ya hiciste la dinámica rompehielos. Ya iniciaste con una historia. Entonces, ahí ya te has tomado por lo menos unos 10 minutos. Pero a todos los tienes así. O sea, todos están conectados contigo. Todos. Después de eso, puedes comenzar con la idea central de lo que quieres decir. Entonces, al momento de comenzar con la idea central, tú dices, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que conversen entre ustedes 2 con la persona de al lado y lanzas una pregunta. Y dices, ¿qué significa esto para ustedes? Entonces la gente dice, qué sé yo, vas a hablar de, por más que sea un tema técnico, o vas a hablar de la contaminación del ambiente, y lanzas una pregunta. Y dices, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que más contamina actualmente el ambiente? Quiero que ustedes nos den las pautas, conversen con su compañero de al lado, o vamos a hacer grupos de 3. Ya. Entonces, la gente comienza a comentar. A ver, párese, póngase de pie un representante de cada grupo, o si no se ponen de pie, tú les delegas. ¿Qué significa esto sobre el tema que tú estás hablando? La gente ya te da casi muchos insumos que tú quieres hablar. Te cuento que hoy por hoy, con toda la información que existe, la gente ya sabe muchísimo de casi todos los temas. Entonces, te dan ciertas pautas y te dicen, bueno, yo creo que la contaminación es así, lo que más contamina es esto, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú esto y lo otro? ¿Y quién más quiere colaborar? Entonces la gente comienza a participar. Tú ya no tienes que angustiarte por pararte frente a un público y decir, ¿cómo los tengo 30 minutos? ¿Qué hago 30 minutos para tenerlos así atentos? ¿Cómo? Si yo no soy un experto orador. Por eso yo se decía que la oratoria viene después, es más fácil cuando tú manejas estas técnicas. Pues la gente está compartiendo y recién ahí tú puedes, cuando ya hablaron de qué significa
cuál es algo que contamina, algo del tema tuyo. La gente ya participó. Ahí tú recién puedes poner una diapositiva. Pero una diapositiva más que con un texto, con una foto. De repente un pescado comiéndose un plástico, ¿no? Pues ahí dices, miren, ¿qué les parece? Y ahí presentas unas 5 o 6 fotos, por ejemplo. Nada más, nada de teoría, fotos. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan sobre esto? Entonces, a ver, reflexión a la misma gente. ¿Qué opinan? Sí, que creo que el plástico es una de las cosas que más contamina. Y ahí viene otra pregunta. ¿Y cuáles son las formas por qué el plástico llega a los mares? Ah, porque los desechos, etc. Y todavía tú no estás dando tu discurso, pero ya van 15 minutos. Pero la gente está aprendiendo. La gente está aprendiendo. Pero ¿cuál es el concepto de la enseñanza-aprendizaje? El concepto es que la gente, póngale cuidado, la gente se lleve 2 o 3 ideas claras. Un buen discurso, una presentación, no tiene que tener tantas ideas, porque la gente no se las va a llevar, no va a asimilar. Tiene que tener 2, 3, 4, 5 pilares. Divídelos en pilares. Hoy les he traído 5 tips, 5 puntos, 4 pilares, 3 claves, 6 pasos, ¿sí? Que se las graben bien, que se lleven esos 6 pasos o esos, no más de 7, que uno no recuerda más números. 6 pasos, 7 pasos. Y bien, entonces vamos al primero, ¿no? Lo que más contamina es el plástico. Entonces ahí recién puedes ya aportar tú. Miren, señores, una vez pasó esto en tal país, pues ahí tú estás aportando lo que ellos han dicho. Y ya vas 15 minutos de la conferencia, pero has utilizado herramientas que te han permitido que la gente esté aprendiendo y que además todos estén así. Se están participando, están conversando, están analizando, están construyendo el conocimiento. Entonces, la metodología debe ser constructivista. Dale que la gente construya el conocimiento. No te pases hablando. Hay cosas que tal vez muchos ya saben. Entonces, ellos están construyendo. Reflexivo, además. Debe ser reflexivo. Haz que la gente reflexione. No que sea pasiva. No que tú estés dando una charla ahí. Algunos están tal vez atentos, por más que le vayas preparado bien, pero gente está pasiva. Y cuando está muy pasiva, ya no está pasiva, ya ni siquiera está pasiva, ya está ausente. De pasiva pasó a ausente. En cambio, si le mantienes activa, le mantienes participativa, le mantienes construyendo y tú no estás haciendo un trabajo grande, sino ellos están compartiendo contigo. ¿Qué pasa entonces? Has puesto ya las diapositivas. Has dicho que una de las cosas que más, el primer punto del tema de contaminación sería este. Ahora viene un segundo punto, que quieres hablarle, que es, ¿cuál será? Viene la pregunta. Nuevamente, a ver, participen. Pregunta número 2, ¿cuál será otro de los puntos que contamina? Pues otra vez que la gente participe o que conversen nuevamente entre ellos o arma un grupo de 4. Y ahora sí, dígame, ¿cuáles serán los 3 más? A ver, vamos a ver cuál es el equipo o el grupo que le acierta. ¿Cuáles serán los otros 3 puntos que contaminan el medio ambiente? Supongamos. Entonces ya grupos de A4, por ejemplo. Si no cercanos de A3. Al principio fueron de 2, ahora de A3. ¿Sí? O que les pasas un papelito a cada uno. Tienes que inventarte cosas o tienes que guiarte en dinámicas que ya existen. Entonces les pasas un papelito a cada uno y que cada uno escriba. Qué sé yo, le das un premio
se gana un premio el que le acierte. ¿Cuánto te tomas hasta que la gente escriba? Ya. Entonces, ahora ese papelito pásale al compañero de al lado. Cuando nos hacían calificarle el compañero de al lado, pásale al compañero de al lado. Y que el compañero de al lado diga quién acertó. Entonces tú coges y escribes las 3 más. Y ellos dicen, acá el compañero le acertó. Perfecto, el premio, un chocolate. Ya, una barra de chocolate al que le acertó. Bien. ¿Qué les hiciste? Jugar. Les hiciste un crucigrama. O tú haces un crucigrama en unas hojitas, ¿sí? Que escriban ahí el crucigrama. Sí, no es muchas personas. Y les das 3 minutos, 4 minutos al que llene el crucigrama. Ya está. El que acertó, premio. ¿Qué ocurrió? Otra vez le hiciste pensar a la gente, le hiciste participar y el rato que ya tú sacas en la diapositiva o escribes en la pizarra, dices las 3 siguientes son estas. Y ahí vuelves a poner un video. Puedes poner un video cortito de la segunda. Y hasta eso ya vas 20 minutos. Y una vez de la tercera, ya tú puedes dar un mensaje otra vez con unas fotos y diapositivas y al final terminas con la cuarta. Y no queda solo en eso, sino que les puedes, el momento en que ya terminas, le haces que la gente se ponga de pie y que lo recite o anime una canción corta o haga una gimnasia y mientras hace la gimnasia repite las cuatro puntos que tú le hiciste. O simplemente que le cuente a su amigo de al lado como que él recién llega a la conferencia y tú le tienes que contar cuáles son los 4 elementos que más contaminan y por qué, y además que concluye y reflexione qué lleva de la conferencia. ¿Sí? Ese momento tú terminas tu taller, tu conferencia, no has tenido que demorarte haciendo 50 diapositivas, no te has tensionado de qué vas a hablar, de cómo vas a hacer que la gente te entienda todo el tiempo, sino que les has hecho participar al máximo a las personas. Pero tienes que tener actividades variadas. Un juego, una dinámica, un ejercicio, participación, conversación entre ellos, diapositivas. O sea, tienes que tener varios recursos y así te puedes pasar no media hora, 1 hora, 2 horas. Hay dinámicas que se demoran 15, 20 minutos, depende del número de participantes. Hay ejercicios que puedes demorarte hasta 1 hora con todo y reflexión de cada ejercicio, con cada pilar, y así puedes pasarte todo un día. Y yo cuando hago un taller con la gente, las personas entran a las 9 de la mañana y a las 5:30, 6 dicen, es impresionante, pero ya se acabó el tiempo y no lo hemos sentido, ¿sí? 8 horas de puro aprendizaje dinámico y en donde la gente se lleva las herramientas, se lleva los conceptos, ¿sí? Se lleva las reflexiones, ha construido lo que necesita. Si puedes hacer eso con media hora o con 1 hora, luego puedes hacer con más tiempo. Solo es cuestión de irse preparando con más temas, ¿sí? Bien, ¿qué les parece hasta ahí lo que acabamos de decir? Vamos a que me cuenten qué les parece, si tienen alguna pregunta o definitivamente comentarios sobre lo que acabamos de analizar acá. Entonces, a ver, Rodrigo, ¿qué te pareció? Bien, sí. Agregaría también que el facilitador tiene que ser también una persona que irradie también energía positiva en este caso. Es decir, si es por motivación a los vendedores, pero si es el dueño de una empresa, que es a la vez el gerente comercial y que lo ha tratado duro todos estos unos meses y él va a dar una charla como de término de temporada, es muy difícil que la gente pueda estar positivamente con él porque lo está mirando de una forma. Entonces también es parte del facilitador también que pueda
como explicar que es parte de su rol dentro de la empresa. Alguien tiene que ser el que tiene que cumplir las metas. Sí. ¿A ti te pasa eso? Sí, Tú eres el gerente comercial sí. y tienes que ser Porque yo duro. soy diferente, pero yo trabajo con dueños. Ok, ok, ok. A Entonces yo veces soy a el ti que te trato de toca, preparar un poco el a veces tema. te toca dar a veces cursos con los vendedores. Claro, o sea, se me preguntan a mí y me dicen, no, pero que este caballero, yo dije, sí, pero es que es el rol que hace dentro de la empresa, tiene que haber alguien, si no sería un caos. Ajá. Si bien él también tiene metas, o sea bien el dueño de una empresa, pero él también tiene metas, y por lo tanto la meta la tiene que cumplir. Por lo tanto, sí, a veces hay exigencias, sí, a veces, pero permítele también que conocerlo sin ese estrés. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, genial. Y para tus próximos talleres de ventas, no sé cómo les hagas tú, pero ya podrías ir, me imagino, incorporando algunos de estos insumos que te estoy dando acá. Sí, sobre todo esto de hacer participar a los integrantes. Porque es monótono cuando solamente, claro, hay una persona que habla, muestra todo, o sea, los informes comerciales, el camino, pero también es importante que ellos puedan haber una retroalimentación de todo, los Exacto, mismos participantes. Eso no se exacto. hace en mi empresa, no se hace. Perfecto. Sí, claro, yo me imagino, por ejemplo, en una reunión de ventas donde se va a dar reportes, donde se va a trabajar, si le haríamos participar a la gente, sería otra cosa, otra cosa. Por ejemplo, con antelación, por grupos, decirles, bien, no solo es que ustedes van a ser partícipe de los números, sino que ustedes van a preparar dentro del taller o de la charla o del reporte de ventas, ustedes como grupo van a hacer esto o ustedes van a exponer esto, pero no lo van a exponer de manera técnica, fría, sino invéntense algo para que sea dinámica, creativa y alegre. Entonces, un grupo puedes poner una parte, otro grupo otra, y ellos mismos son partícipes de hacer algo más en esa reunión. Entonces, eso sería distinto totalmente. Sería mucho más Correcto, enriquecedor para todos. ¿Sí? correcto. Entonces, ahí te pongo en la mesa para que en tu próxima reunión ya puedas, sea una reunión de ventas totalmente diferente o mucho más atractiva y dinámica, ¿sí? ¿Qué te Sí. pareció? ¿Dónde está Ángel? Ya se me perdió. Sergio también ya no le veo. ¿Quién más? Sergio, ahí está. Le puedes, ahora sí. Sí, yo sí ya veo que me estás Buenas saludando. noches. Ahí sí, aquí estás. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Un poco tarde ingresé porque no tenía instalado el programa del Zoom, que dice. Buenazo, Ya, tranquilo. un poco tarde el trabajo Eh, también. oye, haznos de acuerdo a qué te dedicas tú. Yo soy técnico en electrónica aplicada y soy también el coordinador de un club de lectura. Ah, ya. Entonces, dentro de lo que es coordinación, ahí, ¿cuánta gente tienes a cargo? Bueno, sabemos 49 somos en el grupo, pero estamos divididos en varios grupos. Y cada cierto tiempo tú tienes reunión con ellos. Claro que sí, tenemos algunos simposios, algunos coloquios, tratamos de hacer reuniones periódicamente. Incluso este 11 de enero tenemos la reunión. Todo lo que escuchaste ahorita, ¿cómo te ha parecido? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué crees que te puede servir? ¿Qué es lo que más te gustó? Muchísimo, muchísimo, amigo Hernán, porque estaba escuchando cómo mantenerlo al grupo en actividad, pero y no mantenerlo como quien dice,
tranquilo, sino despierto mentalmente con los ejercicios que usted dice, por ejemplo, entregándole algunos papelitos para que participen, ¿no? En el grupo, en los talleres. Genial, me parece bonito eso. Buenazo. ¿Crees que lo vas a poder aplicar en la próxima Claro, desde luego, de desde luego, tenemos que aplicarlo. Genial, muy bien. Teresita, ¿cómo estás? ¿Puedes quitarle el sonido del micrófono que está en silencio? Ahí está el sonido, en silencio. Quítale para que yo te pueda escuchar. Ahí hay un botón a la derecha, creo, abajo. Búscale y le quitas porque está mute. Está como mute el micrófono y una línea ahí roja que le está como diciendo que no se puede escuchar del otro lado. Entonces, ahorita búscale ahí en tu programita, abajo ahí las opciones. Y eso ya le quitaste. ¿Sí? Sí. Problemas con el audio, por eso es que no me pude conectar de más temprano. Ahorita sí ya te escuchamos. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están todos? Súper bien, Ahí me están los imagino. chicos. Ahí están saludándote. Todos están plenazo. Estupendo, Teresita. Bueno, vamos a escucharles entonces a Ángel. ¿Estás por ahí? Claro. A ver, súbale la pantallita para verle. Ahora sí. ¿Qué te pareció esta explicación que dimos hace un momentito sobre todo lo relacionado a lo No, que es... excelente, excelente. Sí, excelente. Como usted dijo, ¿no? Aquí lo importante es mantener los parámetros. O sea, crear, mantener y dejar la expectativa sembrada en el grupo donde uno se está participando. Uh-huh. ¿Ya? Ya, de tal suerte que, por ejemplo, uno no ser monótono, porque mal haríamos nosotros, por ejemplo, de que nos centramos en una sola cosa y al grupo lo vamos a mantener ahí estático, sin participación. Entonces, uno lo que debe crear es la expectativa para hacerlo al grupo participar. Y por ende, pues, uno a su vez nutrirse también de lo que ellos saben y poder uno intercambiar ideas. Perfecto, perfecto. Ahí está la idea, mi estimado Ángel. ¿En qué lo vas a utilizar tú la próxima vez? ¿Con qué grupo? Con los grupos de presidentes barriales de los cuales yo manejo. ¿La próxima vez ya vas a poder aplicar estas herramientas? Lógico. Perfecto. Y hay que ir poniendo en práctica. Me gustaría que la próxima reunión me cuenten, hice esto, luego hice esto, en el grupo reaccionó así, planeé esta dinámica, les hice participar, ajá, este tema fue el que di y tuve media hora o 25 minutos y me resultó en esto muy positivo, etcétera, etcétera. Eso me encantaría que los que tienen la oportunidad de practicar con el grupo de ventas, con el grupo barrial, con el grupo de lectura, lo puedan hacer. ¿Sí? Eso va a ser genial. De hecho, si nos cuentan mejor todavía cuál ha sido su experiencia. Michelle, ¿cómo te ha parecido esta parte que explicamos? Muy interesante, Hernán. Es primordial, creo yo, generar empatía, como habíamos dicho, un facilitador que genera empatía dentro de un grupo, sea este virtual o sea presencial, porque como decía el compañero ahorita, Sergio, no todos son dueños de la verdad, ni de la verdad absoluta, o que ya lo sabemos todo. Al momento en que el grupo está participativo,
y está atento y todo eso, se genera un ambiente dinámico donde todos participan y donde todos aprendemos con experiencias, ya sea experiencias de vida o metáforas que se puedan compartir, a manera que todos participen, que todos estén en la onda, ¿no? Esa es una parte muy, es primordial también manejar los tiempos, porque pues como hay esta serie de participantes dentro de los grupos, ¿no? Unos quizás se extienden más, otros, bueno, por A o B, a veces también el facilitador tiene que tener un respeto a todos los participantes y medir los tiempos, ya, porque a veces se acaloran los temas y cuando te das cuenta vas por el segundo punto y ya se te va a acabar el tiempo. Entonces todas esas cosas son muy importantes, que el facilitador tenga muy en cuenta todas estas cosas, ¿no? Para nosotros nos sirve mucho en todos los ámbitos. Tratar, como digo, medir los tiempos y sobre todo en cualquier tipo de conversación que tengamos, generar la empatía. Bueno, yo creo que eso no tenía mucho problema. Yo siempre he tenido como que he sido muy hábil para manejarme en público y eso, o sea, bueno, no, para manejarme en público no tanto, sino que para hablar. Creo yo que sí, tengo mucha facilidad de palabra, pero sobre todo tomé este curso y me ha servido de mucho los videos, como yo decía de un inicio, los del lenguaje corporal y todo eso, porque uno puede hablar mucho, pero también es cómo lo hablas, cómo lo dices y cómo llegas al público, porque por eso mismo el curso este es cómo impactas. Y pienso yo que es lo importante, lo que debemos llevarnos de este curso, aprender estos pequeños tips, estas reglas eh, para impactar. Yo creo que la parte más jovial es la que se mencionó también, que lo que tú dijiste, que en todo adulto hay un niño. Y esta parte de las dinámicas es muy importante y creo yo que es una de las cosas que impactan en una conferencia. A veces los contenidos se van y vienen, te llega uno mejor o de un tiempo ya ni te acuerdas, pero siempre te acuerdas de la dinámica que hiciste con tus compañeros y que se rieron mucho y que tenía que ver con cierto tema. Y eso es lo que queda en la retina de las personas. Perfecto, perfecto. Mira, lo que acaban de decir ustedes es una reflexión muy interesante de cómo lo han visto y cómo lo pueden aplicar en cada aspecto que ustedes lo podrían llevar en sus próximas reuniones. Yo me acuerdo cuando voy a las universidades a dar estos talleres, los profesores, algunos dicen, yo sí le hago participativa a la clase, y explican cómo le hacen participativa. Y es interesante para ellos lo que es ser participativo. Participativo es que le hacen una pregunta a la gente y les preguntan y les hacen que respondan, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a hablar del medio ambiente. Entonces dicen, bueno, ¿y usted qué sabe cuáles son lo que más contamina? Entonces el uno dice esto, otro. ¿Y usted qué opina? Luego se manda una charla con diapositivas de 10, 15 minutos, luego vuelven a preguntar a los participantes, ¿y usted qué opina de esto? Y otra vez se manda las charlas con las otras diapositivas y eso dicen que es participativo. Entonces yo le digo a los profesores, a los docentes, y se les digo a ustedes también, cuando ustedes vayan a dar la próxima reunión, intenten en lo posible, ¿sí? En lo posible, casi ni usar el PowerPoint. Ni usar el PowerPoint. El PowerPoint viene a ser como una forma nueva de lo que eran las clases aburridas antes con la tiza y la pizarra. Antes había tiza, pizarra negra o verde, y el profesor pasaba escribiendo horas y horas. Luego se evolucionó y ahora después fue la pizarra de tiza líquida con el marcador.
¿sí? Luego evolución el PowerPoint con el Infocus. Y ahora está algo de esquema más evolucionado, que es, algunos colegios ya tienen la pantalla digital y el profesor que solo toca en la pantalla. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo único que ha evolucionado es la tecnología, pero el método de enseñanza-aprendizaje no ha evolucionado en nada para estos profesores, docentes, facilitadores, conferencistas, lo que sea. No ha evolucionado absolutamente nada, porque los demás siguen siendo pasivos y todas las presentaciones son de igual de aburridas. La gente casi no aprende nada y vive lo mismo. Entonces, para eso hubiera seguido con la tiza nomás. Hubieran sido igualito, no hubiera cambiado nada, lo hubieran dejado ahí. Entonces, ustedes, la próxima reto que tengan, traten de utilizar las diapositivas lo mínimo que puedan. Máximo 1 o 2. Y por ahí Rodrigo me dice, bueno, ¿y ahora entonces qué hago? Yo sí tengo que presentar cuadros, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo? Si mi presentación está en diapositivas. A veces necesitas de una preparación adicional que podrías llevarte un poco más de tiempo, pero podrías ciertos cuadros, ¿sí? Ciertos cuadros, hacerlos que un grupo los dibuje en un papelógrafo, ¿ya? Que otros lo tengan todos en el teléfono o en el WhatsApp y lo abran y lo discutan en grupo, ¿sí? Con el cuadro que lo tienen en el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿sí? Cualquier idea, pero para utilizar lo mínimo es la típica herramienta que tenemos al frente. Y eso hace que uno se vuelva más creativo y ver cómo me invento para no usar. Es decir, yo en la universidad un día les dije, prohibido usar PowerPoint. Casi se morían ahí. Parte del taller es que ustedes después de esto no usen PowerPoint. Entonces la gente, me vuelvo loco, ¿cómo voy a hacer PowerPoint si tengo todo ahí? Ya tengo todas las diapositivas ahí. Lo único que tengo que hacer es poner y ya, sigue la diapositiva. Esa es la fácil. Esa es la fácil. ¿Eh? No requiere creatividad eso. No requiere innovación. No requiere inventar. No requiere darle vuelta a la cabeza de cómo el grupo puede aprender. Entonces, prohibido. Y es más, al que use PowerPoint, le vamos a quitar puntos dentro de toda la calificación para el taller que deben aprobar. Entonces, esos se mueren ahí porque están acostumbrados ya, por no decirle años, a tener su materia ahí, a meter su materia ahí y no salir de ese esquema. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que tratar de usted, sin incluso recursos, con el tiempo, puede llegar a hacer realmente clases magistrales, talleres magistrales, conferencias magistrales, teniendo otro tipo de recursos, dinámicas, de ejercicios, etc. ¿Sí? Más o menos ese es el concepto final que les quería dar. Bien. Luego venían los participantes y el manejo. Entonces decía, ¿qué hacemos con el que llega tarde? Entonces, el que llega tarde, tú haces silencio, el momento que entra para que él se sienta inhibido y él más o menos le dices, mira, quería explicar esto, pero ahorita que acabas de llegar, vuelvo a explicar, como para que él se sienta inhibido. No es que le haces quedar mal, ¿no? No es que dices, otra vez llegas tarde. No, sino, bueno, para la tarde voy a volver a repetir, qué sé yo. ¿Ya? El que ya se la sabe todas. Siempre te va a tocar gente que se la sabe todas, que dice que por poco sabe más que tú. Entonces, ¿qué tienes que hacerle? Un aliado. Tienes que solicitarle que exponga algún tema,
le vas a reconocer las aportaciones que él ha dado, pero no dejes que hable mucho todo el tiempo y no le des tanta importancia, pero haz que de alguna manera él también en un inicio aflore y exponga lo que él crea. El inoportuno, el que entorpece las dinámicas, el a veces del que hace preguntas que no tienen que ver, el que después de la O que no sesión, quieren participar. el que no quiere participar, exacto, el que no quiere participar, el que no quiere integrarse, ¿cierto? Entonces, puedes darle tareas sencillas y valorar lo que ha hecho, porque a veces está también tímido. El distraído es el que está en el teléfono, en el que está conversando con la persona. Hay que mirarlo varias veces, hay que acercarse a él, hay que hacer que repita, por ejemplo, en algo, y él se va a sentir si no ha estado claro, no le va a hacer quedar mal, sino le vas a decir, porfa, necesito concentración. Por último, si es significativo, le vas a decir a veces cuando gente está, se sienta que no se expresas con los amigos, lo invito a cambiar a todos para que nos conozcan. Y ya les rompiste. Entonces, te das cuenta que los teléfonos no solo viven, no suenen, les da por inicio y que venirse ser la persona. Entonces, tú debes dar importancia, al igual que esto, vos debes participar todo el tiempo. Y si es que no es ridículo, que le hace ridículo a él, pero de menos la palabra o dejarle que él exponga lo que él cree que conoce. Si hay alguien que interrumpe, tú parar la exposición para llamar, una forma de llamar la atención es parar, ¿no? O hacer hincapié en el respeto que debe tenerse en el grupo. El amigo, el que es lambón, el que sí, que quiere estar como cepillándote, también. Le das la participación, pero no le das tanta importancia, porque eso le vas a hacer sentir mal a los demás. Pero tenemos que hacer, ¿no? Darle también la... vas a ver más que tú muchas veces. Vas a ver más que tú. Entonces, aprovecha de esas personas y pídeles su opinión. Hazles que se luzcan un momento. Y entonces esa gente no te va a volver a hacer quedar mal, si es experto, no va a hacerte quedar en ridículo. No pongas a discutir con él. No es que era tal fecha, no es que tal otra. Muestra tu sencillez, muestra tu humildad para aprender y no va a volver a molestarte. Hay el que se duerme, entonces hay que elevar un poco la voz, el que está cayéndose dormido o acercarse donde él nuevamente o preguntar por qué está con sueño. Por ejemplo, en empresas a veces yo iba y la gente se me dormía por más que les hacía juegos, increíble, y seguían durmiéndose hasta que les preguntaba, ¿por qué se duermen? Oye, no había dormido toda la noche por velar, porque toda la noche le había tocado trabajar. Y después de la velada iban a mi curso. Y por más que les hacía cosas, esa gente estaba demasiado cansada. Entonces se me acercaba y me decía, disculpe, pero no he dormido nada. Ah, no, ya entiendo. Pues anda, lávate la cara, porfa. Y ya, pues si estás muy cansado, pues ándate, descansa, ¿no? Pero hay que saber por qué se está durmiendo. El introvertido, ¿sí? Dinámicas para que participe, más dinámicas para que participe en el grupo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y luego vimos finalmente algunas metodologías o algunas técnicas, entre esas la lluvia de ideas. Yo les decía ahí que la gente de ideas, que lance ideas con papelitos de colores, que se acerquen al frente al pizarrón y que peguen con sus posits en colores lo que plantean, su idea, ya sea de solución o del tema o de lo que sea, que pasen al frente y pongan sus ideas. O en una cartulina, tú pegas en algún lado en la pared y que ellos se acerquen y pongan los post-it con las ideas. Y si es que tienes más tiempo, que algunos de ellos defiendan sus ideas. O por grupos,
que hagan las lluvias de ideas y las pongan, ¿no? El estudio de casos, ya les voy a presentar en la próxima semana, entre el lunes, más del estudio de casos, ¿no? Pero de alguna manera es colocar un caso. Ahora les digo el ejemplo que me tocó a mí dar, que nos resultó genial. Es genial que la gente actúe al frente, haga por ejemplo, de servicio al cliente, como les puse. Él está llamando, el que está atendiendo. ¿Entiendes cómo debería ser? El antes y el después. Que hagan el roleplay, o sea, el juego de roles. El uno hace de cliente, el otro hace de vendedor. Que actúen al frente y después de cada escena, puedan participar. En este caso de Rodrigo, clínica de ventas, ¿no? Clínica de ventas, full clínica de ventas, para ir evaluando cómo están las técnicas de quién más. A ver, alguien, bueno, de la promoción a la lectura, o del grupo también, si vas a trabajar con el grupo barrial y quieres trabajar alguna... En una empresa me dijeron, a ver, plantéanos un taller de 6 horas en donde van a ir los empleados con sus parejas, más o menos grupos de 50 o 60 personas, y quiero que tú topes el tema de comunicación, muchas veces de romper el machismo, de generar empatía, trabajo en equipo en el hogar y básicamente creo que esos eran los temas. Entonces, listo, proponnos algo. Eran 50 personas, 6 horas. Si tú vas a hablar de comunicación y vas a querer pasarte hablando media hora de eso, con tanta gente ahí, no va a aguantar. En un calor que hacía en ese lugar, imposible. Entonces se te acaba el curso, se te cae el taller. ¿Qué tocaba hacer? Inventarse un estudio de caso. Entonces, el estudio de caso era, en una hojita, planteabas el caso, te inventaste el caso que le pasa a un montón de la gente. Ellos me contaron normalmente cómo actúan el papá, mamá, con los hijos. Entonces resulta que el papá trabaja muchas horas, la mamá pasa sola, llega el papá y a veces no le ha ido bien en el trabajo, se comunica mal con la pareja, pelean, un hijo está con malas calificaciones, la mamá a veces se la pasa en la casa con varias actividades, pero también momentos en donde está en la televisión viendo una novela. Entonces, más o menos así lo planteamos. Y le dimos el caso a la pareja, a cada pareja. Pero no solo por parejas, sino que hicimos grupos. Entonces, no necesariamente tenía que tocarte con tu pareja, sino tú te podías estar con varias otras personas y tu pareja podía estar en otro grupo. Se planteaba eso y el análisis, que cada grupo analice una parte del caso, porque habían preguntas después, ¿no? Pregunta 1, ¿qué creen que está haciendo bien el papá? ¿Qué creen que está faltando con los hijos? Tercera pregunta, ¿qué ocurre tal cosa? Y así. Entonces, cada grupo tenía que analizar. Bien, habíamos hecho para eso ya las actividades de dinámicas, habíamos puesto un video de la comunidad de aprendizaje, de ir creando esta empatía en la gente, y llegó el momento de presentarles ya, entregarles la hoja, que analicen el caso, y luego cada grupo tenía que generar una reflexión, la respuesta a la pregunta, y presentarlo al frente.
pero no solo presentarlo al frente, sino hacerlo como una dramatización. Entonces era la dramatización y además la reflexión. Todos eran increíblemente así pegados al frente, ¿no? Súper participativos, viendo las dramatizaciones, reflexionando. Fue el uno, fue el otro grupo, fue el otro. Entonces terminaron analizando el caso y sacando las mejores ideas de cómo deben comunicarse, de cuáles eran sus mensajes, cuáles eran las sugerencias que daban. Y yo después de cada pregunta ya tenía preparado o un video, o tenía preparado una pequeña historia, o tenía preparado algo para cerrar, ¿sí? O un ejemplo de lo que yo había visto en el otro grupo. Y así sucesivamente. Se fueron 5 horas así, volando con esas actividades. Y 50 personas así fascinadas. Después de ciertas preguntas también ponía canciones, qué sé yo, la canción de Franco De Vita, No Basta, ¿no? Con la letra, y entonces todos cantando el karaoke, no basta con llevarlos a la escuela, que aprendan. Entonces también, a ver qué dice la canción, y mientras cantaban, genial. Si hablábamos de la pareja, entonces decía, no, ya no sé, parece que están fríos o no se comunican. Entonces ahí poníamos alguna canción de Miguel Bosé, ¿sí? Una canción romántica, le hacíamos cantar a ellos también. Entonces, algunas canciones, bueno, un taller realmente súper cálido, y para cierre, eh, algo emocional, algo para que la pareja converse, se abrace, eh, se cierre sus ojos, o les vendabas los ojos y les decías que les digan cosas bonitas entre ellos. Entonces, realmente con broche de oro. ¿Eh? Eso, imagínense cómo hubiera sido con una charla ahí común y corriente, tratando de poner videos o de PowerPoints o cosas. No, se caía todo. Entonces, ese es el estudio de caso. Es el estudio de caso, la dramatización que habíamos visto, y ya les pondré las otras técnicas que todavía faltan algunas más por seguir aprendiendo. Bien, entonces con esto creo que hemos terminado la sesión de hoy. ¿Qué te ha parecido, Rodrigo? Excelente. Como hay una fórmula en marketing que dice que satisfacción es igual a expectativa menos resultado, lo cual expectativa es lo que uno piensa que va a suceder. En mi primera videoconferencia con usted, y el resultado es lo que realmente pasó. En mi caso superó la expectativa. O sea, mi satisfacción. Chéverísimo, Rodrigo. Genial. Lo que sí me dio vuelta, voy a dar un poco más de vuelta al tema del PowerPoint. Ese me dio cómo llamar la atención al público. Si estoy hablando solamente, ¿cómo les puedo yo que el público se concentre? Para mí, en mi caso, por eso lo voy a dar vuelta, era un PowerPoint con pocas palabras o una imagen, es para poder concentrar también a los participantes. Dale la Por lo vuelta. demás. Dale la vuelta. Sí, dale la vuelta. Eso te va a hacer que crees más cosas, que la pienses más, y te vas a ir volviendo en el camino mejor facilitador. Mientras Muchas más, gracias. chévere, mientras más practiques cosas innovadoras, mucho mejor para ti, te vas formando. Y no le tengas miedo a equivocarte. Si hay algo que no sale tan bien, eso aprendiste. Y ahí vamos. Sergio. Y nos vemos aquí. Chévere. Sergio, ¿qué opinas? Sí, estaba escuchando, Hernán. Muy buena los consejos, muy buena las estrategias que das para poder de esa forma mantener al público atento, ¿no? Y sobre todo aprendiendo, porque es lo que nos interesa a nosotros como club de lectura, despertar conciencias y que la gente aprenda cosas nuevas
para de esa forma poder desarrollarse como seres humanos. Creemos en la autoeducación, creemos en la formación más que todo, ¿no? Y lo que tú nos has dicho, pues genial. Buenísimo, Sergio, buenísimo, excelente. ¿Qué nos dice Michelle? Prepárese, Ángel. ¿Qué dice Michelle? Todo bien, sí, muy productiva la conferencia, que refuerza pues lo del módulo, que ya lo hemos visto, y pues qué chévere que estemos aquí compartiendo, pues Sergio, Rodrigo también con sus opiniones, Ángel, y bueno, esperamos pronto poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Muy bien, mi querida Michelle. ¿Qué nos dice Ángel? Yo creo ¿Qué te pareció el día que de hoy? todo que usted nos ha explicado esta noche, sí, cosa que algo que se éxito, ¿no? Y lo importante es contar y vamos a ver los resultados, cómo se van dando, no es de carrera de velocidad, sino de paciencia, ir poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos y ya veremos después cómo nos vamos desenvolviendo en cada uno de los de los cuales nosotros nos vamos a éxito, profesor. Buenísimo, excelente, Ángel. ¿Qué nos dice Teresita? Lo que escuchaste al final, ¿qué te pareció? Súper, súper, me encantó y me hizo recordar mucho que el tema de la dramatización. Eso es algo que yo utilicé mucho en el 2017 y en el 2018 por motivos de tiempo, pero ahora que justamente lo has estado comentando, recordaba que efectivamente en el caso de alumnos, de la gente que es un rango de 20 a 40 años, 99% varones, pues desarrollaban una creatividad increíble al momento de dramatizar. Como ellos estudian carreras técnicas, entonces pues yo les decía, ok, por ejemplo, línea blanca, refrigeración, ya, ok, cliente y el técnico, ¿no? Y hacer desde el momento que toca el timbre, desde el momento del saludo, y así al mínimo detalle, y todo súper, súper excelente, porque realmente habían personas que muchas veces no participaban durante la clase, ¿no? Pero en la dramatización, wow, me quedaba sorprendida muy, muy gratamente porque de verdad que veía que efectivamente pues ahí ponían todo de sí mismos, porque siempre les gustó mucho que es importante poner pasión en todo lo que hacen, ¿no? Y, y también los hago cantar, también hago karaoke, les encanta mucho hacer el karaoke. Y siempre complemento mucho, ¿no? Con varias cosas también durante los tiempos que tengo con ellos. Y sí, me ha encantado mucho todo lo que... Y efectivamente, el PowerPoint, este año yo prácticamente lo he dejado de lado. Todo este 2018, perdón, el 2018 lo he dejado de lado el PowerPoint. Genial. Muy bueno, en eso sí, excelente, me encanta todo lo que nos has dicho y reinicio también ahora el 22 de enero, así que para emprender con cosas, para innovar. Buenísimo, mi querida Tere. Y muchas gracias a todos por todas sus opiniones. Han enriquecido mucho esta videoconferencia. Entonces, de aquí en adelante yo voy a seguir colocando, revisen esos videos, que voy a poner muchas otras técnicas, muchas otras dinámicas, ejercicios, actividades en grupo, cómo poder utilizar también ciertos recursos, también tecnológicos, en este módulo que vendrá. Eh, y seguiremos con cosas muy prácticas que en la medida en que ustedes vean y digan, esta dinámica la puedo utilizar
o este recurso lo puedo usar, utilizar de manera, que el teléfono, utilizar de manera interesante en lo que yo hago. Revisen esos videos cortitos que les seguiré mandando, ¿ok? Así es que sin más por el momento, muchas gracias. Les deseo que tengan excelentísimo año. Un gran abrazo para todos y seguimos en contacto. Gracias, Hernán. Igual, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos va a encantar. Gracias, Hernán. Que les vaya súper bien. Ya nos vemos entonces. Gracias. Bye, bye. Chao. Buen fin de semana. Ok, chao. Buena suerte.